Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Entre Sesiones y hoy tengo muchísimo gusto de presentarles a una amiga, una terapeuta que nos va a hablar sobre un tema sumamente interesante. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Es un tema relacionado con la metafísica y la psicología. Ella es Andrea Briceño y para los que no la conocen, déjenme hablarles un poquito de ella. Pero antes que nada, Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por tu paciencia y gracias por estar aquí. Andrea es una psicoterapeuta que tiene más de 15 años de experiencia en esta práctica. Ella tiene certificaciones diversas. Las principales es un Health Coach por el Instituto de Nutrición Integrativa. También tiene una maestría en psicoterapia individual y de pareja. Tiene especializaciones en psicoterapia transpersonal y regresiones hipnóticas. Y Andrea, me gustaría que empezáramos por este tema. ¿De qué manera se relaciona la psicología con la metafísica? Y para empezar con un público que a lo mejor como yo vamos a arrancar de cero contigo, ¿qué es la metafísica? Bueno, la metafísica es cualquier cosa que va más allá de la física, de los cinco sentidos. Entonces, no es como algo en específico, sino es toda una gama de oportunidades que tenemos, de herramientas para poder presentarnos ante la vida de una manera más amable. ¿Por qué? Porque de la manera que nosotros observemos la realidad que tenemos y desde la perspectiva que nosotros tengamos de la vida, es como vamos a empezar a vivirla. Por ejemplo, algo físico, Jorge, tiene principio y fin, mientras algo metafísico, entre más se usa, más crece, diferencia de algo físico, que entre más se usa, más como que se desgasta. Entonces, algo metafísico quiere decir que va más allá de lo que nuestros cinco sentidos pueden percibir. Hay un conocimiento popular que a veces oculta un poquito el sentido real de las palabras. Mucha gente observa la metafísica como si fuera algo abstracto, teórico, eminentemente espiritual, como alejado de la realidad. ¿Es correcta esta apreciación? Lo que pasa es que la realidad, como tú ya la conocías, deja de ser y empieza a cobrar una nueva percepción de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que en base al observador es como se va manifestando la nueva realidad. Es en base a lo que yo me quiero enfocar, son las consecuencias que voy a ir teniendo en mi vida. O sea, si yo ya tengo algo que estoy viviendo en este momento y no me gusta, empiezo a tratar de enfocar mi mirada hacia algo que pueda yo tener dentro de mí, que me ayude a fortalecer mi estado de paz y de armonía. Entiendo que la metafísica tiene una base sumamente racional. De los proponentes de la filosofía racional está, por supuesto, Kant, con este racionalismo crítico, está Aristóteles, pero ¿de qué manera se puede vincular todo este conocimiento con la psicoterapia o con la psicología? Yo creo que todos los grandes pensadores que hemos tenido a lo largo de la historia han sido maravillosos porque cada uno ha llevado esta filosofía que tiene a un conocimiento empírico y esto es como la base de la metafísica, el conocimiento empírico. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos a la psicología, lo que tenemos es una experiencia por medio del espectador maravillosa, porque empezamos a no negar ni tampoco a afirmar las cosas que se están diciendo, simplemente a observarlas. Tú como espectador y la persona como espectador de su propia experiencia. Nos volvemos personas con menos juicio. Obviamente tú lo sabes, no existe persona que no tenga juicio, pero tratamos de llevar el juicio que tenemos a un lugar en donde todo aquello que sale de nuestra mente, empezamos a entender que es porque hay algo de afuera que ya llevamos dentro. No estamos alejados del paciente, ni el paciente de nosotros. Esa parte se me hace interesante. A lo largo de la historia, la psicología, en lo que se construye como una ciencia independiente, claro que tiene raíces filosóficas, pero yo creo que uno de los problemas fundamentales en su cuerpo como ciencia es la relación con la realidad. ¿Qué tan importante es este concepto en la metafísica? La ciencia va a explicar lo físico,
lo que puede percibir por medio de los sentidos. Y la metafísica lo que hace es explicar eso que la ciencia no logra, eso que está más allá de la mirada de tus ojos, eso que se escucha que no es con los oídos. Entonces, es tan importante entenderlo que es parte de nosotros mismos, porque es lo que nos da la experiencia transpersonal. Es lo que nos hace que nos quitemos la venda literal de los ojos para poder observar una nueva realidad que no tiene nada que ver con la experiencia física. Porque hoy lo que vivimos es, todo lo estamos viviendo de diferentes maneras. Hay quienes lo viven, ¿no? Muy cercano y viven la muerte y viven la desgracia y viven la enfermedad, existe una negación del virus, hay quienes lo ven con precaución y todos tenemos, aunque vivimos en el mismo lugar, ¿no? Que sería la Ciudad de México, aún los que vivimos en el mundo entero, que tenemos la percepción, la noción de que existe algo que está amenazando allá afuera a nosotros, todos tenemos diferentes maneras de vivirlo, de percibirlo. Y en ese contexto, ¿cómo podríamos hablar de realidad? Déjame elaborar un poquito. A lo mejor, hablándote desde el lugar de mis pacientes, hay quien vive esta realidad como el fin del mundo. Hay quien lo vive como una gran oportunidad. Hay quien lo vivió como la oportunidad de comprar papel de baño a lo loco. Hay como quien tiene la oportunidad de hacer ejercicio, de estudiar. Entonces, ¿de qué realidad estamos hablando? Es que, ¿por qué nos aferraríamos a una sola? Si somos miles y millones de almas en el mundo con mentes y conciencias diferentes, no puede haber ni siquiera una sola manera dentro de la misma casa de percibir lo que estamos viviendo. Como tú dices, a unos les afecta, a otros los construye. Y es, Jorge, lo que hablábamos ayer, que es la capacidad de percibir a medida de lo que mejor me convenga a mí mismo. Y como conveniencia no quiere decir que me hundo en mi mundo y alejo a todos los demás. Simplemente quiere decir que yo me concentro en aquello que me va a ayudar a generar más paz y armonía, porque me conviene. Porque dentro de dos opciones siempre puedo irme a la que no me conviene. Pero lo maravilloso sería que lo que me estoy enfocando es lo que voy a hacer crecer. Eso es a lo que hablamos de la energía. Porque la energía no es ni positiva ni negativa. Es lo que te conviene, lo que te acerca o lo que te aleja. Me gustaría que me explicaras un poquito más en detalle cómo funciona esto en tu psicoterapia. Pero antes, yo no sé si recuerdas de niña estos jueguitos donde había números, ibas uniendo los puntos y se armaba una imagen. Sé que la Sí. vida no es lineal y la tuya mucho menos, con todos los recorridos que has tenido. Pero me gustaría que le compartieras al público cómo ha sido tu formación y cómo fue que llegaste a la metafísica. ¿Cuáles son estos caminos que recorriste para llegar hasta aquí? Lo que más tengo grabado es este momento de una persona que quizás en su momento me quería mucho, que ha sido un gran maestro en mi vida, que me dijo que si mi actitud seguía igual, nadie nunca me iba a querer. Y esa frase, viniendo de alguien tan cercano, me marcó. Y en ese momento tuve este como despertar que yo creo que todos tenemos y todos tenemos la oportunidad de poder ver en algún momento de nuestras vidas, no sé cuándo, de decir, esto tiene que parar o esto tiene que empezar. Entonces, en ese momento es donde algo pasa con el ego de que duele más continuar igual que cambiar. Entonces la permanencia se vuelve pesada, se vuelve obsoleta, se vuelve ilógica y entonces ahí es donde yo dije, necesito cambiar, porque ya permanecer igual dolía. Y en ese momento empiezo a buscar al maestro, que llega perfecto cuando el alumno está listo, y empecé a buscar varios maestros y empecé a buscar varias técnicas y que me abrieron el mundo metafísico, el cual hoy agradezco tremendamente porque es la mejor herramienta que he tenido en mi vida. Se vuelve un estilo de vida que se practica todos los días mientras estás bien, porque cuando estás mal, quieres regresar a este lado oscuro que tenemos todos, que es el ego inflado o quizás la victimización o el sufrimiento prolongado.
Y ahí es donde te tienes que agarrar, donde yo me agarro de las herramientas que he aprendido, que imparto y que me encanta, la verdad, compartir porque veo que funcionan, porque ha sido para mí una diferencia muy grande en mi vida. Y desde ahí, ¿cómo funciona? Como hablabas, si estás bien, esto está fluyendo, pero si estás mal, ese es el estado en el que llegan los pacientes al consultorio, con conflictos, con problemas, a lo mejor con una percepción distorsionada de la realidad. Entonces, ahí, ¿de qué manera tú los contienes? ¿De qué manera los recibes? ¿Cómo los acompañas en un proceso desde la metafísica? Como te decía, la metafísica no tiene un lado positivo o negativo. Es como la batería, la pila, que tiene un más y un menos. Esto no quiere decir que la pila tenga un lado malo y un lado bueno. Simplemente es la manera que podemos diferenciar sus partes, sus extremidades, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con uno mismo. Si nosotros vivimos en una polaridad, automáticamente vamos a terminar penduleando hacia la otra polaridad. Lo que yo les digo es que vivamos en el equilibrio. Lo que queremos no es estar de un lado o del otro, sino justo en el medio, que es el camino más certero, es el camino que nos regresa hacia el bienestar. Entonces, siempre tienen la capacidad de elegir, siempre. Si eliges, si tú piensas bien, acertarás. Y si piensas mal, también. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Por qué? Porque la metafísica te da más de lo mismo. El universo, es por ley de atracción. Tú pides y se te dará, pero desde donde tú estés pidiendo, es a medida que verás el resultado. Si tú pides desde la carencia, es lo que tú conoces. Si tú pides desde la abundancia, entonces tú empiezas a agradecer lo que ya tienes. ¿Cómo piensa una persona que ya tiene algo? Lo da por hecho. ¿Y cómo piensa una persona carente? Lo da por hecho. Ahí hay dos palabras que usas que son creer y crear. Y ahí me gustaría un poco detenernos porque en lo personal yo no comparto mucho esta visión, que no fue lo que mencionaste, pero estaría el riesgo ahí flotando para quienes nos están siguiendo de de estos pensamientos, de estos sistemas de pensamientos que pueden parecer hasta mágicos o infantiles, del secreto o del decreto, o de que entonces yo sé que me voy a ganar la lotería y compro el boleto y me lo gano. ¿Esto sucede en la metafísica? ¿O cómo Lo que abordan estos conceptos de creer y crear? Lo que pasa es que estos conceptos de los cuales tú hablas, que es de lo que Odín Duperón decía en algún momento, que es el pensamiento mágico pendejo, es lo que hace que nosotros dejemos de creer y dejemos de seguir enfocándonos en lo que es nuestra realidad percibida. Entonces, esto es lo que hace que la gente diga esto no funciona, porque no es magia, es un estilo de vida, es un enfoque. Es aquí en este momento tú crees para poder entender, para poder ver. No puedes ver y después querer creer, porque funciona al revés, porque esto es por ti. La creencia que nosotros tenemos muchas veces es limitante. Y esa creencia te aferra, te hace que te aferres a ella. Y como tú bien sabes, cuando nos aferramos a algo, nosotros sentimos apego. No se trata de creer solamente porque alguien me lo dice. Se trata de que yo empiezo a creer como tú cuando llegas a un doctor y te dice, tienes una infección de garganta, te tomas esto 3 veces al día, cada 8 horas, lo que tú quieras. En ese momento tú crees en el doctor, porque hay un conocimiento previo. Tú no sabes las horas de estudio, tú no sabes la cantidad de veces que se desvelaron, no conoces tú todos los casos que ha tenido, pero dentro de ti hay una, no quiero hablar de fe porque no es un tema religioso, pero hay una creencia en las cosas que te están diciendo. Se llama confianza. Entonces, nosotros empezamos a subir, paramos, observamos, entendemos, aprendemos, constatamos que las cosas que se están aprendiendo están siendo integradas. Volvemos a subir, volvemos a parar. Es escalonado el crecimiento. No vamos de 0 a 1000 en un día. Esto no es magia, es que no he materializado. Yo ya hice mis líneas de pensamiento como se creía antes y hay técnicas que las siguen usando. Yo ya hice todo lo que me dijiste que tenías que hacer, pero hay una parte que no hemos entendido, que si no creemos que lo merecemos, no hay poder del universo que nos lo dé.
porque no tenemos lo que queremos, tenemos lo que creemos que merecemos. Y esa diferencia es muy sutil, pero ayúdame a entenderla más en detalle, porque yo lo que tengo creo es lo que quiero tener, pero entiendo lo que dices, pero me lo podrías explicar casi, casi con manzanitas. ¿Cuál es la diferencia entre tener lo que tengo o tener lo que creo que debo tener? Cuando hablamos de tener, hablamos de responsabilidad y muchas veces no nos damos cuenta que el tener algo implica responsabilidad, mucha responsabilidad. Entonces tengo pacientes que llegan conmigo y que me digan, es que yo quiero un cuerpazo. Entonces quiero entender cuál es el beneficio que tienen de tener un cuerpazo y cuál es el beneficio que, cuerpazo es subjetivo, y cuál es el beneficio que han tenido en seguir teniendo esos kilitos extras. De todo hay un beneficio oculto y aquí es donde entra la humildad de saber y reconocer que todo aquello que hacemos en la vida tiene un beneficio. Todo lo que tenemos en la vida, todo lo que ya estamos experimentando tiene un beneficio. Por más pequeño que sea y por más de que tú no lo conozcas, no quiere decir que no existe. Cuando tienes la humildad de reconocer que ese beneficio está ahí, por más de que la situación no sea la que tú querías, en ese momento empezamos a darnos cuenta que mi beneficio era más grande, el quizás tener esos kilos porque me daban protección, porque era grasa dentro de mí, porque evitaba que se me siguiera acercando, ¿no? Alguien que quizás me hizo daño por una vivencia dolorosa, que el tenerlo lejos de mí. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera yo empiezo a gustarle otra vez a las personas, se empiezan a acercar, empiezan a romper mis barreras. Entonces todo tiene un beneficio. Cuando lo aprendemos a ver, entonces nos damos cuenta si lo queremos realmente cambiar o no. Me gusta mucho la palabra que usas de responsabilidad y me haces pensar en estos conceptos de los seres humanos como consumidores, como víctimas de un algoritmo. Soy así y pues ya así me quedo. O como personas más responsables que se incorporan y se vuelven creadores. ¿Qué tan importante es esto de dejar de ser consumidor de lo que crees que eres y empezar a crear tu propia realidad? ¿Qué tan importante es el rol de la responsabilidad y de alejarte de este ser víctima dentro del sistema de la metafísica? Me encantaría que pudieras observar tú o quien sea, ¿no? Que escuche, que pudieran observar en el momento que hay un pleito, qué pasa si cambias tu manera de ver las cosas y le das 100% de responsabilidad al otro y 100% de responsabilidad a ti. 100% de razón al otro y 100% de razón a ti. ¿En dónde cambiaría tu pensamiento? Porque nosotros somos creadores de esta nueva realidad que tenemos, pensando lo bueno como ya existente. Yo te reconozco a ti como ya esta persona creadora, existente de tu propia realidad, pero lo mismo me reconozco a mí. Entonces empezamos a tener un respeto, no solo por el otro, sino por nuestros propios patrones mentales, por las cosas que nos han funcionado, y empezamos a tener responsabilidad de lo que no nos ha funcionado, creando así nuevos patrones de pensamiento, nuevas conexiones neuronales, nuevos caminitos los cuales recorrer, que al principio parece que es como el dicho de malo por conocido es mejor que bueno por Bueno, conocer, y lo seguimos metiendo en nuestra vida hasta que nos cansamos. Y en ese momento que todos tenemos ese momento donde nos hemos cansado de ser nosotros, o la máscara que hemos cargado, o el cúmulo de máscaras que hemos ido cargando durante nuestra vida que no nos han funcionado, entonces vamos dejando, porque ahorita yo te pido, Jorge, carga 1 kilo de naranjas de aquí, no sé, de tu casa al instituto. Y tú me vas a decir, no pasa nada, no es tan pesado. Pero al cabo de un tiempo, esas naranjas van a ir tomando más peso porque se van sumando más naranjas al costal. Y si yo te lo pido, hay más gente que va a poder pedírtelo también. Y tú vas a meter un poquito más porque sabes que te caben y porque puedes. Entonces el chiste no es saber que podemos cargar con todo, es decir, ¿queremos cargar con todo? ¿Hasta dónde me conviene seguir cargando con todo lo que tengo en mi espalda, con todo lo que tengo a mi alrededor? El pensamiento refleja las funciones corporales.
Hace rato mencionabas algo que me hizo pensar, yo te voy a hablar desde el budismo, en el camino medio. En Aristóteles sería más bien la virtud entre el exceso y el defecto. ¿Esto tiene también alguna manifestación en la psicología o en la psicoterapia que practicas desde la metafísica? El que la gente logre encontrar, no estoy hablando en términos morales, sino en términos muy físicos, de que muchas veces el sufrimiento es porque nos vamos a una polaridad de víctima o nos responsabilizamos de todo el universo, que tampoco es un lugar correcto, y de repente encontrar el justo medio aristotélico es como un gran hallazgo y un gran reto para un ego más equilibrado. ¿Esto tiene alguna implicación en lo que tú practicas? Sí, por supuesto. Y tú como lo sabes, o sea, cada vez que tú te polarizas, tu sombra te va a llevar hacia el otro lado, cualquiera de los dos extremos. Entonces, en el momento que nosotros empezamos a entender y a integrar lo que es el punto medio, el equilibrio, es la homeostasis perfecta que ocurre también en el cuerpo. Es lo que todo el tiempo se trata de integrar, no solamente afuera, sino adentro. Y en el momento que tenemos ese punto intermedio, empezamos a dejar de ser o víctimas o victimarios, porque esas dos etiquetas son súper pesadas. Son las naranjas que llevamos en el costal, que después de un tiempo empiezan a pesar, porque no eres ni uno ni otro y al mismo tiempo eres los dos. Entonces, en el momento que tú te das cuenta de eso, te llevas una parte de ti a ese punto intermedio en donde es realmente, eh, es un lugar de paz. Por eso se llama ese camino de bienestar, de estar bien, a pesar de que un día soy el victimario y a pesar de que un día he sido víctima. Pero yo regreso a una línea intermedia que es mucho más amable y noble que ir de 0 a 1000, de 1000 a 0, todo el tiempo, constantemente. Y entonces de esa manera despertamos nuestra conciencia de un lugar más compasivo, porque no, así como eres tú, soy yo. Y es lo que platicábamos ayer, que te decía que muchas de mis alumnas que me dicen, sí, pero yo lo que te choca, te checa, sí, pero menos con mi suegra es así, no, ¿no? Entonces, o con la mujer esta que me cae mal, ese es tu maestro perfecto de entender, que ahí está ese lado también tuyo, que conforma tu realidad y que en el momento que lo veas va a ser mucho más nutritivo para ti, para tu alma, para seguir creciendo. Para tratar de hacerlo más pedagógico para quienes nos están siguiendo, en estos momentos, estamos pasando un momento muy singular y muy inédito, al menos en estas generaciones, pero en estos momentos, ¿qué son las naranjas con las que te están llegando los pacientes? O qué son las suegras con las que te están llegando? ¿Qué es lo que está haciendo sufrir? ¿Qué es lo que estás encontrando con mayor frecuencia en el consultorio? Ahorita en este momento lo que más ha llegado es impaciencia. Impaciencia. Me encanta. La Ahí impaciencia. está. Te voy a compartir. En abril, apenas llevábamos, no, en marzo debió ser, llevábamos un par de semanas encerrados y una paciente constantemente me preguntaba, como si yo supiera, como si yo tuviera algún conocimiento diferente. Me decía, por favor, dime cuándo se va a acabar esto. Entonces llegó un momento en que la cuestionaba, ¿para qué quieres saber? O sea, las evidencias nos hablan de que todo 2020 vamos a estar encerrados, pero ¿para qué quieres saber hoy? Y me dice, no, no me digas que vamos a estar encerrados. Le digo, entonces no quieres saber. Estás preguntando algo que no quieres saber. Me dice, no, no, sí, dime, pero no, no me digas que es en todo el año. Entonces me daba mucha risa porque siento ahí una actitud tal vez un poco infantil que todos tenemos o una actitud poco responsable. ¿De qué manera también es importante que la gente ante esta impaciencia toque realidad o se haga responsable? Mira, la verdad considero que tu paciente es muy afortunada de haberle preguntado a una persona que tiene ese insight que tienes tú, pero la verdad es que la mayoría de las personas no van y no le preguntan a una persona con estas características. Van y preguntan a alguien que está igual que ellos. Van y preguntan en el inconsciente colectivo, en las noticias, y ahí encuentran sus respuestas. Son respuestas que no les dan paz, que tampoco encuentran de dónde aferrarse, que se sienten igual o menos informados que antes.
Y en el momento que llegan a mí con esa impaciencia, lo que les digo es, ahora te preocupa el coronavirus, la crisis económica, pero antes, ¿de qué te estabas aferrando? ¿Cuál era tu caminito conocido, trágico? ¿Qué era lo que te iba a matar en cualquier momento, lo que te iba a acabar con tu vida, con tu libertad? Y eso es la realidad, Jorge. Ahorita le estamos poniendo un pretexto padrísimo. No es que es coronavirus, no es que es pandemia, no es que es la crisis, pero antes era el gobierno, antes de eso la inseguridad y siempre ha existido algo que, no, algo que nos amenace. Siempre hay un agente amenazante, un virus y una bacteria. ¿De qué depende de nosotros mismos si lo dejamos entrar? De nuestro sistema inmunológico, que se fortalece por medio de nuestro pensamiento. Y entonces nos vemos en un mundo que tiene hoy en día eh, muchísimos peligros, pero nunca hemos dejado de estar en ese mundo peligroso, porque ni siquiera tenemos que estar en un país peligroso, tenemos que estar con una mente que está enferma y que constantemente quiere enfermar, quiere tener una carencia, necesita regresar a su pensamiento trágico, porque es el camino que hemos recorrido. Entonces, cuando les dije, no sé cuánto tiempo dure, porque yo no creo que alguien sepa, pero va a durar lo que tenga que durar para que tú tengas que aprender. Tú, no el resto del mundo. En el momento que quitas la palabra encerrados y das la oportunidad de ser libre adentro de tu casa o adentro de tu mundo y de conocerte y de entenderte, entonces cambia la percepción de las cosas y ya no hay una impaciencia porque algo termine. Porque si no lo aprendes con esto, lo aprenderás con algo, pero siempre va a haber algo que te atormente, si lo dejas. Y aunque a mí, yo no soy muy adepto a los conceptos freudianos, pero el principio de placer se me hace fundamental también para entender esto. Si somos unos niños eternos, queremos el dulce ya, queremos dormir ya, queremos a mamá ya. Y la verdad es de que la madurez psíquica sí se obtiene con esta postergación del placer. Esto de la impaciencia, a mí me, ¿sabes cómo lo veo en una metáfora? Si yo le pido paciencia a Dios o a quien le quieras pedir, el ejemplo que pongo es, imagínate que traes unos dolores impresionantes en las 4 muelas del juicio y le hablas a tu dentista y te dice, vente, ahorita te recibo. Nada más, toma tu turno al llegar. Entonces llegas y como tú le pides paciencia al universo, entonces vas a llegar y vas a encontrar 999 pacientes esperando antes que tú y tu turno es el número 1000. Invariablemente todos los pacientes me dicen, no, eso no es paciencia. Le digo, tú pediste paciencia, no pediste un fast track. Entonces ahí se me hace muy interesante porque a veces lo que nosotros estamos creando no es exactamente lo que creemos necesitar, sino que la naturaleza manifiesta lo que necesitamos para aprender. Lo que creemos que merecemos. Exactamente. Y Y entonces tú le pides paciencia, pero ¿por qué le pedirías al universo paciencia si tú ya eres paciencia? Pídele mejor, a lo mejor algo que necesites en ese momento, como salud, ¿no? Entendimiento al dolor, tolerancia. exacto. Cuando tú, o sea, no somos tolerantes, no somos tolerantes a nada y a nadie. Y luego nos vivimos cuestionándonos por qué el universo nos sigue mandando cosas, más de lo mismo. Porque esa es la experiencia que tú estás pidiendo y es la experiencia que vas a seguir teniendo. Sí, una cosa es lo que verbalizamos o lo que conscientemente pedimos, porque a mí me da mucha risa. Todo el mundo pedimos eso. Dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. Bueno, pues ahí te va todo el arte para que practiques la paciencia. Ah, lo que quería hacer un fast track, no, esa es otra historia. Eso no es ahorita, eso es en el otro capítulo. Pero estos retos se me hacen impresionantes porque sin lugar a dudas te devuelve el universo la capacidad de volverte responsable ante lo que tienes que resolver. Y ahí donde está la responsabilidad, entonces empiezas a entender que cuando tú necesitas paciencia y el universo te da la oportunidad para que la tengas y tú la tomas, es en el momento que creces. En ese momento donde no la tienes, en el peor momento que considerarías, cuando estás llegando tarde, cuando los videos no salen, en ese momento es donde tienes que entender que así son las cosas. Y así es. Y qué maravilla, que se tiene que entender y que se va a aprender en base a lo que se pidió en un momento. Es que pedimos y luego no nos gusta lo que se nos da. Y en este sentido,
Llego yo a tu consultorio, llego con un conflicto interno, llego con esta percepción de mi realidad muy de sufrimiento y de repente detectas rápidamente que uno de los problemas puede ser que no me estoy haciendo responsable o que tengo mucha impaciencia. ¿De qué manera lo acompañas? ¿De qué manera lo cobijas o lo acompañas en este camino, le acercas herramientas para que empiece a desenredar este acertijo? Dependiendo de qué caso sea, obviamente, pero lo dejo que viva el duelo que está viviendo, lo dejo que viva la situación, que lo entienda y que se empape de lo que está pasando, porque es necesario muchas veces, como decía, esto no es el club de los optimistas, esto es una manera de vivir porque somos seres duales en esta realidad física y necesitamos esta dualidad para aprender muchas veces. A medida que hay mayor conocimiento, hay menos necesidad de sufrimiento. Entonces, cuando tenemos esta dualidad y cuando se presentan en el consultorio así, hay que dejar que se empapen un poquito de su propio lugar en el que ya han estado inconsciente o conscientemente. Porque para que haya un aprendizaje, porque cuando tú tocas un lugar que no te gusta y aprendes de él, la próxima vez que te vayas acercando a ese lugar, ya no quieres regresar igual. Es como salir de tu casa y ves el hoyo y te caes un día y no encuentras cómo salir. Al día siguiente, a lo mejor sales, se te vuelve a olvidar, caes en el hoyo, pero ya entendiste el caminito para salir. Va a llegar un día que no solamente vas a rodear el hoyito, sino que vas a irte quizás para el otro lado. Pero la única manera a veces es que entender que existe ese hoyo y saber lo que se siente estar ahí. Después de eso, intento sembrar lo que es la semilla de la responsabilidad. Cuando hay la semilla de responsabilidad, se puede sembrar automáticamente semilla de lo bueno no como algo maravilloso para esa persona, sino que la bondad de cada cosa, todas las cosas y situaciones tienen un grado de bondad, un grado de bien absoluto, que es el simple hecho de ser. Una taza es una taza, sí, y por el simple hecho de existir es algo bueno. El uso que tú le des a la taza es lo que va a determinar si es positivo o negativo para mí. Jorge, si yo te aviento la taza y te cae en la cabeza, la taza deja de ser una cosa buena en sí, porque tuvo un observador que tuvo una intención y la usé para lastimar. Entonces, ¿estás usando tus pensamientos para algo que te construye y te lastima? ¿O estás usando las oportunidades que tiene para crecer? Y del pensamiento positivo existe un fruto positivo. Y estoy pensando en un cliente difícil, en un paciente difícil o en un consultante difícil, que aún teniendo este malestar por lo que está viviendo, te llegue con una palabra que a mí me alerta rápidamente. Es un gran foco rojo. Está muy bonita tu taza, pero debería de ser de esta forma. Y el debería a mí me saca totalmente de la realidad y me manda a este mundo mágico donde está viviendo, porque entonces de ahí ya tenemos varias ideas que nos hemos construido a lo largo de la vida. Mi pareja debería de, el sol debería de, el universo debería de, el gobierno debería de. Estos deberías, ¿cómo ayudas a la gente a desmontar esta ley con la que se rigen? En la realidad debería de obedecer a mis deseos, como si yo fuera un tirano creador del universo. Les diría, tienes toda la razón. Si eso es lo que tú crees y lo que tú piensas, tienes toda la razón. Ahora yo preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué debería? Y en base a su respuesta, entonces pensaría que quizás tiene razón. Entonces su caminito, si él ha escogido esa responsabilidad de tener un camino difícil, hay que respetarlo. Pero por medio del conocimiento, Jorge, yo creo que hay esta herramienta que es el aprendizaje por medio del tercero, donde dices, por aquí no tengo ganas, pero no se puede en todos los momentos ni en todos los casos. Pero en el momento que estás ahí, quieres tener la razón. Y no se trata de ir convenciendo personas, ni almas, ni pacientes, ni nada. Se trata de ir enseñando herramientas que a uno le van funcionando y las pones ahí
Y si las van tomando, es maravilloso. Pero lo que yo siempre les digo es, si piensas mal, acertarás y vas a tener razón. Pero si piensas bien, acertarás y vas a tener razón. Entonces, si somos lo que pensamos y lo que sentimos, ¿cuál va a seguir siendo tu deberías? Se cae, no se Se cae, sostiene, no se ¿no? sostiene. Pero he encontrado esta resistencia muy común, que esta necesidad de controlar, esta necesidad de sentirse al mando de la realidad. Y la realidad se empieza a portar más como un caballo bronco. Y ahí vienen las caídas y ahí vienen los dolores, ¿no? Porque al universo no le gusta que no entiendas la parte de que somos impermanentes. No le gusta y no tiene sentido del humor. Entonces, lo que Impermanencia es otra palabra hermosísima. Y otra vez, te hablo desde el budismo. Impermanencia es uno de los 3 grandes antídotos para los venenos mentales, que es el apego. No estamos hablando del apego de Bowlby, un apego sano relativamente. Estamos hablando de este apego a las formas, a las circunstancias, a las personas, que nos lleva mucho al sufrimiento. También a través de la metafísica ayudas a la gente a tener un profundo sentido de la impermanencia que nos libera totalmente. Sí, lo que pasa es que hemos tenido un concepto muy diferente del apego, ¿no? Creemos, como tú dices, que viene con una connotación de, de, de cuidado, ¿no? De que si te quiero, te cuido y si te cuido, te necesito cerca de mí. Y en el momento que nos damos cuenta que el apego viene desde el miedo y está mal disfrazado como si fuera amor, y en el primer momento, y ni siquiera es algo que tengamos que enseñar, la vida en el momento que tú empiezas a quererte apegar a las cosas, te empieza a alejar de aquello que tú te sientes apegada. ¿Por qué? Porque necesita que recuerdes que no hay nada que sea tuyo y no hay nada que sea para siempre. Y que lo único constante va a ser este cambio. No puedes bañarte 2 veces en el mismo río y ser la misma persona, diría Heráclito. Cambia el río y cambias tú. Exactamente. Una de las cosas que más he disfrutado de estas entre sesiones ha sido observar con unos ojos de niño el crecimiento y el desarrollo de todos mis compañeros terapeutas. Y aunque sé que tienes muchísimas formaciones, certificaciones, especialidades, no dejo de imaginarme yo tocar a tu puerta, entrar y encontrarme con este ser hermoso, no solo físicamente, sino en el alma. Y de repente, sin saber yo, me está recibiendo alguien que sabe un poco de nutrición, que sabe un poco de pensamiento junguiano y sabe un poco de metafísica. Entonces, ¿qué puedo encontrar yo como paciente cuando paso esta puerta y me siento frente a ti? Me encanta esa pregunta porque no me canso de decir la respuesta que yo considero que es la que más me ha ayudado. Es Jorge, elige. Todos los días levántate y elige, ¿qué voy a desayunar? ¿Con qué voy a nutrir mi alma? ¿Con qué voy a nutrir mi cuerpo? ¿Con qué voy a nutrir mis amistades y mis relaciones? Entonces, yo elijo, yo recupero ese poder que tengo dentro de mí, que no lo pierdo, aunque las circunstancias cambien, aunque las circunstancias no sean las que yo quería o yo esperaba. Y entonces me llenas de miedo, porque yo como paciente rudo, que te digo que te estoy enfrentando, a mí me estás quitando la posibilidad de seguir pidiendo lechita y que el mundo me resuelva. O sea, qué miedo de que yo me tenga que hacer responsable, que yo tenga que generar paciencia, que yo tenga que entender que puedo ser un creador más que un consumidor de lo que creo que la vida me ha hecho como víctima, ¿no? Qué maravilla que sientas ese miedo, porque en el momento que sientes ese miedo empiezas a tocar base con estos demonios, estas cositas que viven adentro de ti, ¿no? Que te recuerdan constantemente que vienes a esta tierra también a experimentar muchas cosas. Y el miedo, cuando tú lo trasciendes y lo trabajas, es uno de los mejores maestros. Y es uno de los lugares donde más encontramos humildad. No sé si tú observes el consultorio, yo a veces lo experimento como un campo de pruebas. Podemos hacer muchas cosas ahí, mucha magia, muchos artes, muchas herramientas, muchas técnicas, pero al final todo se trata de que regresemos a nuestra vida cotidiana.
Y desde ahí, ¿qué encuentras que pueda ser importante para un paciente? ¿Cómo puede aplicar este conocimiento que obtiene contigo a su vida cotidiana? Porque somos lo que creemos que somos y tenemos lo que creemos que merecemos. Entonces, en el momento que yo lo pienso, lo experimento y lo vivo, lo empiezo a aplicar. Muchas veces, como es afuera, es adentro, y como es adentro, es afuera. Entonces, en ese momento que yo me doy cuenta que todo lo que tengo enfrente de mí es un recordatorio de algo, o que estoy haciendo bien, o que tengo que cambiar porque se vuelve intolerable, entonces me doy cuenta que sí, que esa capacidad de elegir, voy a empezar a elegir por mi propia conveniencia. Eh, Independientemente del trabajo que haces en consultorio, también sé que desde hace mucho tiempo haces estos talleres o tienes estos grupos de estudio. ¿Cómo la gente se puede unir a ti, además de como pacientes? Yo actualmente estoy dando terapias en línea y clases de metafísica, grupos de metafísica en las mañanas. Podrían comunicarse conmigo a través de mi Instagram, Alimentación de Mente, mandarme un mensaje y con muchísimo gusto podríamos ver qué es lo que les interesa más. Y en esos talleres, ¿qué encuentran? ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar, van a encontrarse a sí mismos, van a acordarse de quiénes son, van a poder tener unas herramientas para este autoconocimiento que ya las tienen, solamente es un pequeño recordatorio de las cosas que hemos ido quizás ocultando por miedo, quizás por orgullo. Entonces, yo creo que además van a encontrar mucho, mucho amor, una red de soporte, un lugar, un espacio en donde se trata a la persona que hay enfrente como lo que es, solamente lo que es, sin juicios, sin expectativas, sin nada. Y eso empieza por uno mismo. En el momento que esa persona está ahí, empieza a entender que cualquier cosa que ha sido es maravillosa. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las principales resistencias que encuentras en las personas como para no solo unirse a un grupo como el tuyo, sino enfrentar esta responsabilidad, esta impaciencia, esta observación de poder crear una realidad diferente? ¿Qué nos resiste? ¿Qué nos lleva a detenernos? Yo creo que el miedo a la responsabilidad, el miedo a la responsabilidad, el miedo a saber que una vez aprendido esto, no hay manera de olvidarlo. Yo lo que les digo es que son terapias y clases para valientes. Y que si no estás listo para verte a ti mismo en tu peor y en tu mejor versión, porque el camino espiritual, y tú ya lo sabes, no es lineal. Entonces regresamos al mismo lugar una y otra vez, obviamente nunca desde el mismo punto, pero sí se vuelve a tocar ese dolor. Y yo creo que cuando tenemos ese miedo a la responsabilidad, sentimos que no estamos listos. Pero ahí es ese momento donde quizás pudiéramos atravesarlo para poder encontrar este mundo maravilloso. Además de los talleres, además de tus consultas, ¿qué otros consejos le podrías dar a las personas que quieran iniciarse en este conocimiento de la metafísica? Que empiecen a observar su intuición. La intuición es una herramienta con la que nacemos, es una herramienta que no va acompañada de ninguna emoción, simplemente es. Empezar a entender que hay momentos, lugares, personas que nos llaman la atención por un motivo y hay momentos, lugares y personas que no nos llaman la atención. No se trata de un presentir, un presentimiento de esos que dices, híjole, creo que no. Esto no tiene una emoción y lo que hace es que te conecta con esta sabiduría interna que tienes. Hay que escucharse, hay que escuchar el cuerpo, hay que escuchar cuándo parar de comer, comer cuando tenemos hambre, cuáles son los alimentos que se nos antojan, cuáles son las cosas que queremos observar, las cosas que nos llaman la atención. Ahí es donde podemos ir abriendo este camino maravilloso para la intuición. En estas pláticas también algo que disfruto mucho es de ver este fenómeno de alineación.
He platicado con gente de diferentes escuelas, de constelaciones, de transgeneracional, con Mariano mismo, desde la parte más budista, junguiana. Pero para mí siempre es un placer observar a los terapeutas y cómo cada quien, desde el camino que recorre muy en lo individual, empieza a verse como incorporado. A ti te observo como muy en paz, muy alineada, y me has dado muestras sobradas de esto, y me fascina verte. En este sentido, ¿cuáles son los beneficios particulares que tú has encontrado en este camino? Encontrar una Andrea que no me gusta y que he aprendido a querer. Es aceptar que existe entre más cosas que me han asustado, encontrado, más cosas que me gustan también. Y entonces, y estar en paz con estas dos polaridades. Este equilibrio que de repente, que no, obviamente no siempre tengo, pero que intento lo más que se pueda mantenerme en ese lugar, ¿no? O recordarlo cuando lo necesito. Ok. La paciencia también, Jorge. Uf, uf. Que como te decía, muy freudianamente sería el principio de la civilización, el principio de la madurez, el dejar de ser este niño que en el aparador de dulces te tira al piso, o la mujer o el hombre que ante su pareja quiere que le resuelva el mundo ya. Esta imagen tan terrible, hace rato hablabas de que la pareja tiene que ser completa, pero esta imagen terrible de que nos han vendido y nos han comprado y que hemos comprado de las historias románticas, de encontrar la media naranja, de encontrar quién me resuelva, quién me sostenga, quién me provea. Bueno, ahí te va una frase que también a mí me parece terrible, pero es muy común. Es que no me saca a pasear. Es que no me saca a pasear. Sí, y nos reímos, pero es bastante fuerte porque es el querer siempre buscar el complemento, el querer que nos completen. Y es ahí que yo creo que será tema de otra sesión, hablar de esta manera que queremos que otra persona nos complemente porque no sabemos qué hacer con esta parte que creemos que nos falla o que nos falta. Y yo creo que esa es la integración de cuando encontramos que nosotros ya somos eso. Nosotros La ya gente, somos pareja perfecta. eso es maravilloso. No sé si recuerdes esta anécdota que se le atribuye a Miguel Ángel, que cuando le preguntaban cómo hacía su arte de hacer esculturas, él decía, yo no hago nada, yo nada más está el bloque y retiro lo que sobra. Y eso, cuando los pacientes lo entienden, a mí me parece maravilloso. Ya estamos donde debemos estar, ya somos los que debemos ser. Lo único que ha pasado es que se nos ha olvidado. Entramos en un Exacto. sueño, lo olvidamos. Andrea, la gente que te quiera localizar, ¿dónde te encuentra entonces? @alimentación de mente, Facebook e Instagram. Y se los recomiendo mucho. Yo te sigo en especial en Instagram y me encanta cómo tienes tu red, es muy hermosa. Insisto, no solo estéticamente, sino los pensamientos que subes, las imágenes que subes, también de una manera muy generosa, muy amorosa, también compartes un poco de tu vida, de tu familia. Entonces ahí es donde yo observo esta alineación donde por más que sabemos que a veces las redes reflejan más lo que deseamos ser que lo que somos, hay una alineación brutal en lo que haces. Me encanta el look, la apariencia del trabajo que haces en redes y ahí atrás hay mucho trabajo también, aparte de lo que has hecho contigo misma como terapeuta, ¿no? Muchas gracias, Jorge. De verdad, gracias por el espacio y fue un placer. ¿Algún mensaje final que quieras compartir con la gente que nos sigue? Aprendan a elegir todos los días y véanlo como una gran oportunidad, no como una responsabilidad que sobrepasa muchas veces nuestra paz. Elige, todos los días elige. Andrea, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por compartir contigo lo que has hecho y espero que nos veamos pronto entre sesiones. Muchas gracias, Jorge.